Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Esta vez no los voy a aburrir con filminas, les voy a contar un poco qué es lo que estamos viendo. Teníamos poco tiempo y a veces mirar muchos números todos juntos. Los números los dejé para Fausto, pero se los voy a contar. Bueno, a ver, ¿cómo estamos viendo nosotros hoy la situación desde lo político? Muy movido. La verdad que si nosotros nos hubiéramos encontrado 4 meses atrás, seguramente lo que les hubiera dicho es una cosa totalmente distinta. Yo hace 4 meses atrás les decía, podría afirmar que Cambiemos gana en primera vuelta sin inconveniente, 4 o 5 meses atrás, antes de la corrida, porque los números eran muy distintos a los que vemos hoy. Entonces, hoy nos encontramos en el medio, a un año de las PASO del 2017 y a un año de las próximas PASO. Es decir, estamos a la mitad de 2 grandes elecciones, la elección legislativa del año pasado y la presidencial que tenemos el año próximo. ¿Qué pasó en ese año? Muchísimas cosas, es decir, después de la asunción, digamos, después de haber ganado las últimas elecciones, el gobierno se había enfrentado a situaciones difíciles. La primera creo que fue la discusión por la reforma previsional en el Congreso, donde se vio golpeado. Después un hecho que también lo golpeó, que tuvo que ver con el caso Triaca, por decirlo de alguna manera, y este gobierno la verdad que siempre se vio muy golpeado frente a hechos de presunta corrupción, porque, digamos, es su core, digamos. Lo fundamental era que era un gobierno distinto, que no estaba, que se veía, digamos, que su principal fortaleza era la transparencia, era la honestidad, y estos hechos golpearon mucho. Y luego, bueno, lo que se desencadenó de ahí en adelante, corridas bancarias, acuerdo con el Fondo Monetario, temas, digamos, de presuntos hechos de corrupción, como en el caso de los aportantes de la campaña, que primero se enfocó en Cambiemos y después en todas las campañas electorales. Bueno, el caso de los cuadernos de esta semana. Nosotros llegamos siempre tarde con las encuestas, porque cuando me preguntan por los cuadernos, digo, bueno, estamos midiendo todavía el hecho de los aportantes, porque la verdad es que una medición nacional importante tenemos entre 1 semana y 10 días de campo, y los hechos suceden más rápido que el campo que nosotros podemos absorber. Les voy a contar un poco qué están dando estas cosas. Entonces, en función de todos estos hechos que han sucedido en este año, lo que tendríamos que ver es cómo impactaron en distintos ámbitos, cómo impactaron en el humor social y en los problemas que hoy tiene la gente, cómo impactaron, por otro lado, en el Congreso, y cómo impactaron, obviamente, en la aprobación de gestión y en la imagen de los dirigentes. Y después hablamos un poco de la carrera electoral. ¿Cómo impactaron en el humor social? La verdad es que ayer estuve en otra reunión de este estilo, hablábamos con otro economista que decía, todos nos creemos de clase media, pero ¿cuántos realmente somos de acá de clase media si pensamos que la clase media es grupo familiar de 60.000 pesos, ¿no? De un ingreso mensual de 60.000 pesos? La verdad que pocos somos acá de la clase media. Y muchas veces nos tendremos que poner en el lugar de la persona que hoy, lo escuchamos todo el tiempo en los focus group, te dicen, la verdad, el país estaba mal, parece, me dicen, yo no estaba tan mal como estoy ahora, mi ingreso se ha reducido significativamente, no estábamos endeudados y ahora estamos endeudados. De alguna manera no veo tampoco cambios significativos en términos de sentirme más seguro o tener una mejor educación o tener una mejor salud. Entonces, la verdad que el optimismo está golpeado. Nosotros medimos un índice de optimismo político y económico que a su vez mide 2 cuestiones. Mide cómo ven el liderazgo político actual y las expectativas de futuro, y en la economía lo mismo, cómo ven la situación actual y cómo la ven a futuro. ¿Qué les puedo contar de esto? Bueno, el liderazgo político comenzó en el gobierno de Mauricio Macri mucho más alto que el económico, estaba alrededor de los 47 puntos, hoy está en 27, perdió 20 puntos. ¿Dónde perdió esos 20 puntos? Bueno, fundamentalmente en la aprobación de gestión, que es como lo más turbulento, sube y baja, bastante sensible, y perdió 25 puntos en algunos otros aspectos. Uno de ellos es la capacidad del gobierno nacional para resolver y para enfrentar problemas. También sube y baja. A veces parece que los enfrenta bien, a veces parece que los enfrenta mal. ¿Qué pasó con el optimismo económico? El optimismo económico arrancó mucho más abajo. En vez de arrancar en 47, arrancó en 38. Y hoy está en 28, es decir, perdió 10 puntos. Es mucho menos volátil. Ahora, ¿qué le sucedió al optimismo económico? Que
Como les decía, nosotros medimos 2 subíndices, uno que mide la situación actual y otro el que mide las expectativas. En el principio de esta gestión, las expectativas llegaron a estar 15 puntos más arriba de la valoración de la situación actual. Es decir, la gente sabía que no estaba muy bien, pero creía que en el futuro iba a estar mucho mejor. Ahora hubo un sinceramiento, digamos, de las expectativas con el diagnóstico. Es decir, hoy esa brecha se achicó y está en 4 puntos. La gente siente que no está tan bien, pero tampoco cree o está segura de que vaya a estar mejor en el futuro. Esto hablando del optimismo y el humor social. Es decir, evidentemente el humor social está golpeado, el optimismo también está golpeado y cuando nosotros le preguntamos a la gente cómo cree que va a ser cómo cree que está la situación del país y cómo cree que va a estar en el futuro, hoy la relación es entre 30 y 55, es decir, 55 creen que la situación está mal, 30 creen que está más o menos bien. Y lo mismo pasa en relación cuando le preguntamos a qué es lo que cree que va a pasar en el futuro. Esta situación obviamente impacta en las problemáticas de la gente. ¿Qué pasó con las problemáticas de la gente? Bueno, cuando nosotros preguntamos siempre los principales problemas, hasta el mes pasado el 60% nombraba entre sus principales preocupaciones temas económicos. Este mes bajó el 50%. ¿Por qué bajó el 50%? Porque subió 10 puntos la preocupación por la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción vuelve a ser un tema. Entonces, la verdad que las preocupaciones, si yo tendría que decir, bueno, ¿cuáles son las 3 principales preocupaciones? Temas económicos, corrupción e inseguridad. Y van tomando, digamos, el primer lugar o el segundo, van subiendo al podio de acuerdo un poco a lo que pasa en la agenda mediática. Es decir, cuando hay temas de corrupción que invaden la agenda mediática, esto sube. Cuando, digo, la agenda mediática, que invaden el contexto, ¿no? Y por supuesto repercuten en la agenda mediática. Hoy tenemos el tema de corrupción que ha crecido, pero el 50% de las preocupaciones siguen siendo temas económicos. ¿Esto es igual para todos los votantes o simpatizantes? No. Aquellos que aprueban la gestión están más preocupados por la corrupción, por la inseguridad, menos por temas económicos. Y aquellos que no aprueban la gestión de este gobierno, que no han sido votantes de este gobierno, sí están más preocupados por temas económicos. Y en este caso yo les diría, la inflación es un tema que viene preocupando desde hace 3 años, fuertemente, y lo que se ha incrementado en estos 3 últimos meses es la preocupación por la desocupación o el desempleo, que generalmente la preocupación de la gente por estos temas se anticipa a lo que después pasan los números, a cómo impactan los números. Todavía tal vez el desempleo no es tan grande, pero la gente lo está viendo prácticamente desde hace 3 meses. Tiene mucho temor a la pérdida del empleo, porque además sabe que en una economía recesiva va a ser muy difícil conseguir uno nuevo. Y la verdad que la inflación, más allá de que vaya quitando poder adquisitivo, no es lo mismo que el desempleo, que pasa a ser ingreso cero de un mes para el otro, en general en familias que tienen ni casi ningún ahorro, ¿no? Entonces, estas son hoy las preocupaciones de la gente, el humor social. ¿Cómo impacta esto en la aprobación de gestión y en la imagen de los principales dirigentes? Bueno, por supuesto que pega, ¿no? Hoy nosotros tenemos una aprobación de Mauricio Macri de 31,5 puntos contra 62 de desaprobación. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto ha bajado? Normalmente, la verdad que los 2 primeros años estuvo muy amesetado, prácticamente alrededor de 49, 50, 48 puntos. Tuvo algunas caídas. La principal caída tuvo una crecida también después de ganar la elección legislativa. La principal caída en enero más o menos compensó el incremento que había tenido después de la elección, pero ahora lleva 20 puntos, digamos, de esa medición inicial. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, Cristina en la crisis del campo cayó casi 30, de 60 más, en algún momento pasó de 65 a 18, recuperó. Le pasó lo mismo en el 2011, también con el cepo, con la tragedia de Once y demás, que también había perdido 30 puntos. ¿Es mucho o es poco? La verdad, 20 puntos es importante, es recuperable en función de algo de lo cual siempre hablamos, y es que la verdad que está la política hoy también vuelve a estar mal vista.
el sistema político en su conjunto. Entonces, ¿alguien capitaliza este descontento? No, nadie lo capitaliza. Es decir, cuando nosotros miramos, y esto es aprobación de gestión, pero cuando miramos la imagen de los principales dirigentes, la verdad, nadie ha capitalizado. La contracara de Mauricio Macri, sería Cristina Fernández, sigue teniendo un 55% de imagen negativa y un 60% de gente que dice que nunca la votaría. Es decir, no está capitalizando. Se están acercando, es cierto. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri tiene 35 puntos de imagen positiva, Cristina tiene 30, Macri tiene 50 puntos de imagen negativa, Cristina tiene 55. Se están acercando, pero no es que otro esté creciendo. Hoy, digamos, el diferencial de imagen más importante lo sigue teniendo María Eugenia Vidal, que tiene 12 puntos, pero la realidad es que había tenido 30. El resto tampoco cosecha. Nadie capitaliza, pero hay que decirlo también que nadie capitaliza hasta un momento donde alguno lo capitaliza. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, digo, el impacto de todo lo que ha pasado en términos de humor social, en términos de aprobación de gestión, también qué ha pasado en el Congreso. La verdad que el Congreso, ustedes saben que no es de nadie, es decir, hay que consensuar. Hoy no es una escribanía, nadie tiene la potestad de tocar un tema o no. ¿Cuáles son 3 grandes temas en el Congreso? Bueno, uno, el acuerdo con el fondo, lo que implica el acuerdo con el fondo. Y acá 2 temas, la aprobación de la ley de presupuesto, creo que no va a haber problemas en que se apruebe la ley de presupuesto. Y después, para marzo del 2019, todo lo que compete a la autonomía del Banco Central, ¿no? La ley orgánica del Banco Central. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, la oposición encuentra un lugar donde dar batalla. ¿Qué es lo que pasa con la figura del fondo? Que antes la oposición, que quería distinguirse del kirchnerismo, decía, bueno, tengo que garantizar gobernabilidad y si no suena a que pongo palos en la rueda de este gobierno. ¿Qué es lo que pasa ahora con la figura del fondo de intermediaria? Es que el discurso de la oposición no es le pongo palos en la rueda al gobierno, sino pongo palos en la rueda a el ajuste feroz que quiere hacer el Fondo Monetario Internacional. Y ahí también hay alguna mirada diferente, porque nosotros podemos entender que el Fondo Monetario viene a sanar una situación que sin el acuerdo con el fondo hubiera sido mucho más difícil, pero para el común de la gente, el 60% de la gente no quería un acuerdo con el fondo y cree que el acuerdo con el fondo es fundamentalmente, el 60% cree que es incompetencia del gobierno nacional para gestionar la economía. Entonces, eso complica las cosas con la oposición en el Congreso. Entonces, algunos grandes temas, todo lo que tiene que ver con el fondo y la economía, por supuesto. Por otro lado, lo que tiene que ver, bueno, terminamos ayer la discusión por el aborto. Este fue un tema que también fue complicado para el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, instalando el tema, perdió de antemano, más allá del resultado de la votación. ¿Por qué? Porque aquellos que no estaban de acuerdo con la ley le facturan al Gobierno haber habilitado un tema que no estaba en agenda, que no debería haber estado nunca, y aquellos que sienten que el tema no salió porque estaban a favor del aborto también facturan que el Gobierno no hizo nada para que esto saliera y de alguna manera profundizó una división o una grieta más que podría haberse evitado. Esto también abre un debate para el año que viene, porque probablemente el tema vuelva a entrar en marzo del 2019 y se va a mirar con mucho cuidado quiénes integran no solo las listas ejecutivas, sino las legislativas, porque va a ser un tema que se va a volver a tratar. Entonces, este también fue un tema importante. Bueno, para no seguir hablando del impacto y ir un poco a lo que pasa con lo electoral, me queda un minuto. La verdad que el tema electoral, a ver, el principal caballito de batalla que tiene el gobierno es que el peronismo sigue sin encontrar un liderazgo, no tiene mucho más tiempo, esto tendría que pasar de acá a noviembre. Me olvidé de algo que me parece que es importante en términos de lo que va a pasar en el impacto en el Congreso y que tiene que ver con todo este tema de los cuadernos, ¿no? Y fundamentalmente digo por el tema del desafuero o no a Cristina. Y la verdad que si algo demostró también la ley del aborto es que no es tan fácil conseguir los votos en el Senado. Y Pichetto pensó que los podía conseguir y no los consiguió.
Entonces, con el tema del desafuero pasa algo similar. No es tan fácil conseguir los votos. Es decir, puede incluso lograr que se parta el bloque que constituyó Pichetto. Entonces, hoy estamos hablando de los allanamientos. El tema del desafuero es un tema distinto y esto impacta en lo que pasa en la carrera electoral. Hoy tenemos muchísimos peronismos. Tenemos el peronismo kirchnerista, tenemos el peronismo de los dirigentes sindicales, tenemos el peronismo de Massa, tenemos la Liga de Gobernadores, tenemos el peronismo que disiente con Cristina. Ahí tenemos a Urtubey, a Schiaretti, a Uñac, es decir, Liga de Gobernadores, algunos que disienten con Cristina, pero hasta ahora no encuentran un liderazgo. Y digo, no queda mucho tiempo, ¿por qué? Porque la agenda electoral, más allá de que nosotros decimos, bueno, falta un año para las PASO, la agenda electoral va a empezar en febrero. ¿Por qué? Porque hay provincias que ya están planteando la elección para abril. Si la elección Santa Fe, Córdoba, están planteando que probablemente su elección sea en abril. Si la elección es en abril, estamos pensando que estamos cerrando listas en febrero y que empezamos en marzo, ya estamos en plena campaña. Entonces, la verdad que la carrera electoral empieza muy pronto y hoy, un poco por así decirlo, el principal caballito de batalla del gobierno es que el peronismo está totalmente dividido y que no encuentran hoy, es un poco como Pirandello, ¿no? Están buscando un autor y la verdad que no lo encuentran. Hay muchos egos, pero pocos liderazgos reales. Si nosotros miráramos hoy una encuesta de intención de voto, que les aviso, no las miren porque son mentirosas, digo, porque no reflejan la realidad, no reflejan lo que va a pasar. Hoy es 30 para Macri, 30 para Cristina y di entre 8 y 13 para cualquiera, depende el líder, digamos, del peronismo que ustedes pongan, desde Urtubey, Massa o el que sea. La realidad es que no es real eso, porque no hay campaña, porque la gente no los conoce, o Pichetto tiene casi 50% de desconocimiento a nivel nacional, ¿no? Entonces, la realidad es que esas encuestas hoy no lo reflejan, pero esto es un poco la situación. ¿Por qué yo les digo 4 meses atrás les firmaba que el gobierno ganaba en primera vuelta? Bueno, porque de alguna manera tenemos una matemática electoral que dice que los 5 principales distritos, Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza representan el 72% de los electores del país. En esos distritos el oficialismo tenía más de 50% de aprobación, había ganado muy cómodamente en el 2017 y no aparecían candidatos competitivos que hoy pudieran disputarle ese poder. Entonces, en esa suma aparecíamos como muy a favor. Bueno, hoy esos niveles de aprobación ya no son 50, ya rondan los 35 o 36, con lo cual no está garantizado. ¿Cuál es una aproximación de los votos que sacan los oficialismos en las elecciones? Bueno, en general correlaciona bastante bien con el nivel de aprobación de gestión, con el índice de confianza en el gobierno que publica Ditela. De acuerdo al índice de aprobación de gestión, hoy nosotros estamos en 31, 32 puntos. Esos podrían ser los votos que podría sacar el oficialismo hoy si tomamos cómo viene correlacionando los últimos años en elecciones ejecutivas y legislativas. Lo que pasa es que falta saber todavía ¿a quién tenemos enfrente? Por eso digo, las encuestas hoy de intención de voto son mentirosas, ni siquiera sabemos a quién tenemos enfrente. Lo que sí es difícil, que para la expresidente va a ser muy difícil con todo este tema de los Cuaderno Gate, de hacer campaña pasando todos los días por tribunales, más allá de que tenga un procesamiento, no lo tenga, o de que esto llegue a un puerto o no llegue al otro. Una sola cosita más, estamos midiendo el impacto de los cuadernos. Probablemente, bueno, publiquemos el fin de semana. Estuve mirando datos parciales y hay un tema que también es un tema para discutir y es un tema importante. Independientemente de que la gente cree que los números parciales eran que un 31%, no, un 36% decía que esto iba a impactar en el kirchnerismo, un 31% decía que esto iba a impactar en el sistema político en su conjunto. ¿Por qué? Porque la gente no tiene confianza en el sistema político en su conjunto, pierde confianza en el sistema político en su conjunto. Y por otra parte, cuando le preguntamos acerca de Bonadío y el rol que iba a tener en esto, tampoco la gente le tiene confianza a Bonadío. No le tiene confianza a Bonadío, digo, ni a los jueces, al sistema judicial en su conjunto. Y entonces esto es lo complicado y que creo que lo venimos viendo desde hace muchos años, independientemente de cómo sea el sistema
el contexto político, ¿no?, del momento, es muy difícil construir si la gente no tiene confianza en las instituciones. Y hoy hay una crisis de confianza en el sistema político, en el sistema, digamos, la gente, vos hoy comentabas, Felipe, el tema de la confianza en los empresarios. Es la confianza en los empresarios, es la confianza en el sistema judicial, es la confianza en el sistema político. Entonces, eso yo creo que es el denominador común que hoy abarca a todas las instituciones. Bueno, muchas gracias.